Uno de mis primeros recuerdos de la infancia es haber salido a pedir dulces en Halloween por el vecindario donde crecí. No tenía un gran disfraz porque decidí a último minuto que quería unirme a mi hermano mayor. Me aterraba la idea de ver a todos esos pequeños monstruos caminando por las calles. Pero ese miedo se desvaneció poco a poco, superado por la promesa de una gran cantidad de caramelos de Halloween. Mi mamá usó algo de maquillaje de monstruo que había sobrado para pintarme la cara como un esqueleto, y luego me puso una bolsa de basura rasgada a modo de disfraz, como si fuera algún tipo de monstruo de la basura. Seguro me veía bastante ridículo comparado con algunos de los otros niños, que llevaban disfraces de Batman y Superman, pero eso no me importaba mucho. Todo lo que me interesaba era conseguir mi parte justa de dulces, y vaya que había muchos. Mi hermano tenía 13 años en ese entonces, así que aceptó acompañar a su hermanito de 9 años por el vecindario junto con sus amigos de la escuela secundaria. No podía creer que alguna vez hubiera tenido tanto miedo de todo eso, porque en realidad estar ahí afuera, tocando puertas y mostrando nuestros disfraces, fue una de las experiencias más divertidas que había tenido en toda mi corta vida. La gente nos daba una cantidad enorme de caramelos, y no solo caramelos, nos daban todo tipo de cosas. En una casa en la que tocamos, creo que era la del dentista del pueblo, nos dieron cepillos de dientes. Todos pusimos caras de decepción, pero luego se rieron y nos dieron caramelos de verdad. En otro lugar nos dieron pequeños cómics de Charlie Brown. Pero en un momento un hombre me dijo que abriera mi bolsa de caramelos y dejó caer algo pequeño y blanco en ella antes de alejarse. No me di cuenta en ese momento, pero pronto iba a descubrir que Halloween era como Navidad, solo que más espeluznante. Para cuando mi hermano y yo llegamos a casa, creo que rápidamente se había convertido en mi festividad favorita. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá nos pidió que vaciáramos nuestras bolsas de caramelos en cada extremo de la mesa de la cocina. Su plan era quedarse con tal vez 3/4 de lo que habíamos conseguido, y guardarlo en algún lugar seguro, para que no nos comiéramos todo de una sola vez y termináramos con un coma diabético. Pero poco después de que vacié mi bolsa en la mesa, mi mamá se acercó para dividir el botín, y tras echarle un vistazo a mi montón de dulces, inmediatamente comenzó a alterarse. No dejaba de señalar un artículo en particular y preguntarme: «Cariño, ¿dónde conseguiste esto? ¿Quién te dio esto?». Cuando le dije que no sabía, comenzó a gritarme que lo pensara mejor, que tenía que recordar quién había puesto eso en mi bolsa. Recuerdo que me puse nervioso y comencé a llorar, y lloré aún más cuando mi mamá levantó el teléfono y le dijo a la operadora que la conectara con la policía porque, en sus palabras, esto es una emergencia. Hace unos 30 años, cuando mi mamá tenía más o menos mi edad, todos los niños del pueblo donde crecimos salían a pedir dulces en Halloween. Una niña salió con sus amigos, pero no solo volvió a casa con una bolsa llena de caramelos, sino que también trajo consigo una pequeña muñeca blanca hecha con trapos cocidos. La mamá de la niña no le dio mayor importancia y dejó que su hija se quedara con la muñeca, pero unos días después ocurrió un incidente en un parque público. La mamá de la niña la llevó al parque, a un lugar que tenía un arenero y un gimnasio de juegos. Mientras sus hijos jugaban con los otros niños, la madre empezó a conversar con otra mamá. Todo parecía normal, pero mientras hablaban vieron que un hombre estaba apoyado en la cerca que rodeaba el gimnasio de juegos. La señora pensó que debía ser uno de los padres, tal vez un abuelo, solo vigilando a sus hijos o nietos mientras jugaban. Pero entonces, la mamá vio cómo el hombre llamó la atención de su hija y la hizo acercarse a la cerca. El hombre le habló durante unos segundos, algo que parecía completamente inocente. Sin embargo, la mamá vio cómo el hombre, que llevaba un abrigo largo, un sombrero y una bufanda que le cubrían parcialmente el rostro, le pedía la mano a su hija. La niña, obediente, extendió su mano, y el hombre la tomó. En ese momento, la madre comenzó a caminar hacia ellos, pensando que era extraño. Le gritó a su hija que se alejara del extraño, y luego le preguntó al hombre qué hacía hablando con los niños de esa manera. El hombre no dijo una sola palabra. Simplemente se dio la vuelta y se alejó antes de que la madre pudiera confrontarlo. Naturalmente, la madre quiso saber qué le había dicho el hombre a su hija, pero la respuesta que recibió la dejó más confundida. Primero, la niña dijo que no había podido entender lo que el hombre le decía, y cuando su madre le preguntó cómo había sabido que debía acercarse y darle la mano al hombre, la niña parecía confundida,
y simplemente respondió que no sabía. La niña también dijo que cuando le dio su mano al hombre, él no la olió como su madre había pensado. En su lugar, había dicho algo en su mano, algo que la niña tampoco pudo entender. La mamá, ahora preocupada, le preguntó a su hija si conocía al hombre de algún otro lugar, si lo había visto antes en el pueblo. La niña respondió que sí, que era el mismo hombre que le había dado la muñeca blanca mientras pedía dulces. Como pueden imaginar, la madre estaba aterrada. Al descubrir la conexión entre la muñeca y ese hombre extraño, corrió a informar a la policía. Los policías emitieron una alerta y casi todos los agentes del pueblo salieron a buscar al hombre. Sin embargo, nadie lo vio. Dado que en nuestro pueblo todos se conocían, y nadie reconoció al tipo, la conclusión fue que probablemente era un vagabundo que se había marchado en cuanto notó el alboroto. Pasaron 48 horas sin que nadie viera al hombre nuevamente. Los policías y los vecinos comenzaron a relajarse, convencidos de que el extraño se había ido. Pero en solo unos días, se dieron cuenta de cuán equivocados estaban. Una mañana, una madre joven entró en la habitación de su hija para despertarla y llevarla a la escuela. Pero al abrir la puerta, vio que su hija no estaba en la cama. La madre buscó por toda la casa, hasta que al darse cuenta de que su hija no aparecía, avisó a su esposo. Él llamó a la policía de inmediato y en menos de 24 horas casi todos los policías del estado estaban buscando a la niña desaparecida. Mientras un ejército de policías y voluntarios rastreaban los campos y bosques alrededor del pueblo, un equipo de detectives de la policía estatal realizó una búsqueda exhaustiva en la habitación de la niña, buscando alguna pista. Adivinen qué encontraron escondido en la funda de su almohada. Una pequeña muñeca blanca hecha de trapos viejos. La policía convocó a una rueda de prensa y pidió que cualquier padre cuyo hijo tuviera una de esas muñecas se presentara. Solo un par de padres lo hizo. Dicen que su hija también había recibido una muñeca blanca durante Halloween. Y esa niña resultó ser la mejor amiga de mi madre. Apuesto que pensaban que iba a decir que la niña era mi madre, ¿verdad? No los culpo. Yo también lo pensé la primera vez que escuché esta historia de mi mamá. Aún así, ella quedó medio traumatizada por todo el asunto. No solo porque su amiga y sus padres casi sufrieron un colapso nervioso del miedo, sino también porque terminaron mudándose del pueblo. La niña ya no podía sentirse segura allí. Mi madre dijo que ella y todos en la escuela estaban convencidos de que el hombre volvería en medio de la noche para secuestrarla, tal como lo había hecho con la niña desaparecida. Y esa niña, por cierto, nunca fue encontrada. Nunca apareció un cuerpo ni se encontraron restos. No hubo avistamientos creíbles de ella en ningún lugar, a pesar de las súplicas públicas. Ni siquiera encontraron prendas de ropa o alguna otra pista. Era como si la niña simplemente se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Esto alimentó la teoría que circulaba entre los niños de la localidad, que el secuestrador era una especie de hombre del saco que apuntaba a los niños que recibían muñecas blancas en Halloween, para luego comérselos vivos en las noches posteriores. Obviamente, eso no fue lo que pasó. Pero tampoco era algo que los adultos pudieran contarles a los niños, por lo que simplemente decían que la niña estaba perdida, y que todos esperaban que algún día volviera sana y salva. Pero en realidad, nadie lo creía. Lo que más aterra es que una muerte rápida habría sido una de las opciones más misericordiosas, considerando las circunstancias de un hombre adulto secuestrando a una niña de su cama en plena noche. No hubo signos de lucha. Las muñecas estaban diseñadas para ganarse la confianza de los niños, para que cuando llegara el momento, se fueran sin protestar. Y así fue. La niña se fue en silencio, porque, como dije, no se encontró rastro de ella ni de su secuestrador. La niña fue declarada legalmente muerta justo cuando yo me gradué de la universidad. El pueblo siguió adelante, pero nadie lo olvidó, especialmente aquellos que estuvieron más cerca de la tragedia. Eso explica por qué mi madre se asustó tanto cuando vació mi bolsa de caramelos en la mesa y vio una pequeña muñeca blanca cosida con trapos viejos entre los envoltorios de chocolate y los caramelos. Como pueden imaginar, ella también llamó rápidamente al 911. Después de que la policía se llevó la muñeca, todo el pueblo prácticamente entró en estado de alerta, mientras buscaban a la persona que podría haberla colocado en mi bolsa. Ningún niño podía ir a ninguna parte solo durante días. Cuando la conmoción disminuyó,
La policía dijo que probablemente se trataba de una broma de mal gusto, una especie de imitador que solo quería asustar a la gente. Creyeron que era un adolescente que había escuchado la historia de las muñecas blancas y de la niña que desapareció poco después. No pensaron que el imitador tuviera la intención de secuestrar a ningún niño. Yo no fui el único que recibió una muñeca esa noche, pero con la cantidad de policías en las calles después del 1 de noviembre, es probable que esa presencia fue lo que disuadió al imitador de continuar con su plan. No escuché toda la historia hasta muchos años después, y aunque mi papá siempre pensó que todo era una tontería, solo niños haciendo bromas pesadas, el evento afectó profundamente a mi madre. Creo que le trajo de vuelta todos esos malos recuerdos de su infancia. También creo que probablemente fue solo una broma, una forma de asustar a la gente, porque, después de todo, nadie intentó secuestrar a los niños que recibieron las muñecas, ni siquiera años después. Pero a veces me pregunto qué tan broma fue realmente. Si el pueblo no hubiera tomado en serio las muñecas, o si mi mamá no hubiera visto la que estaba en mi bolsa de caramelos, ¿habrían sucedido las cosas como lo hicieron? ¿O algún otro niño habría desaparecido en medio de la noche, llevado por el hombre que hizo las muñecas blancas? Mi nombre es Germán y soy de Hattiesburg, Mississippi, y he sido un oyente desde Halloween del año pasado. Pero para entonces supongo que ya había perdido la oportunidad de escribir esto y enviárselo. Es una historia sobre un amigo de la infancia llamado David y cómo finalmente perdimos el contacto. Y como esa historia comienza la noche de Halloween de 1993, es algo en lo que suelo pensar en esta época del año. Es algo triste en algunas partes, pero creo que las historias de miedo son así a veces. Porque eso que es tan terrible y aterrador a menudo tiene consecuencias, y rara vez terminan bien. David y yo vivíamos en la avenida Dent, en lados opuestos de la Iglesia Bautista de Jerusalén Este, y fuimos amigos durante toda la escuela primaria. Luego, cuando pasamos a la escuela secundaria, formamos un grupo sólido de 4 amigos, que éramos yo, David, un chico llamado Thomas que vivía en la calle Frederick y Leonel, cuyos padres tenían el restaurante de mariscos en la calle East Hardy. Éramos prácticamente inseparables tanto en la escuela como en casa, pero especialmente los sábados por la noche, y eso incluye la noche del 30 de octubre de 1993. Planeábamos ir a pedir dulces la noche siguiente, pero, como cada sábado, caminamos por las casas de los otros hasta que el grupo estuvo completo. Por lo general, simplemente caminábamos por el vecindario hasta que encontrábamos algún lugar donde pasar el rato, que solía ser el campo de béisbol de la avenida Rebecca o algunos terrenos baldíos cerca de Alcorn, pero esa noche, como era la noche antes de Halloween, teníamos algo un poco diferente en mente. Estábamos hablando de cuáles lugares en Hattiesburg creíamos que estaban embrujados. Estaba el lugar de Vernon D., sin relación con Jeffrey, que fue asesinado por el Ku Klux Klan en los 60 por ser activista de derechos civiles. Su casa ya no está, solo queda un terreno vacío, pero mucha gente decía que sentía una presencia extraña en el lugar, y otros incluso escuchaban sonidos raros. Pero como la casa de Vernon estaba al menos a unos 8 o 9 kilómetros y medio fuera del pueblo, no íbamos a caminar hasta allá un sábado por la noche. También estaba el viejo patio de trenes, que supuestamente estaba embrujado, y el antiguo cementerio de Hattiesburg también era una elección obvia para asegurarse de pasar miedo. Pero en algún momento alguien mencionó la vieja casa abandonada al final de la avenida Elizabeth. La antigua casa de estilo plantación de 2 pisos con su porche envolvente, columnas altas y grandes ventanas con postigos, había estado abandonada desde que tenía memoria. No creo que alguna vez haya sido parte de una plantación real. Creo que simplemente su dueño quería que se viera lo más majestuosa posible. Y debió haber sido un gran lugar cuando todavía estaba ocupada, pero para 1993 no era más que una ruina derrumbada, infestada de termitas, y daba mucho miedo. Aunque a diferencia del viejo lugar de Vernon o el cementerio de Hattiesburg, nunca habíamos oído rumores de que la casa abandonada estuviera embrujada. Y tal vez eso fue lo que nos atrajo en primer lugar. Quiero decir, la casa parecía que debería estar embrujada, así que en nuestras mentes prácticamente lo estaba. Pero eso también nos daba una excusa para evitar visitar cualquiera de los lugares de los que habíamos oído que estaban embrujados. Era algo así como, no somos cobardes, solo somos muy vagos.
Así que caminamos todo el camino por la avenida Dent, cruzamos la calle Gulfport, y luego estábamos caminando por la avenida Elizabeth, discutiendo qué podría haber pasado para que la casa quedara completamente abandonada. Recuerdo que Leonel sugirió que el patriarca de la familia se había vuelto loco, había matado a su familia, y que la sangrienta historia de la casa significaba que no se podía revender. Thomas luego sugirió que algún tipo de accidente trágico había resultado en que los espíritus inquietos quedaran anclados al lugar, y por eso no se podía revender. Discutimos otras teorías, pero la realidad era que ninguno de nosotros realmente sabía por qué esa vieja casa en la avenida Elizabeth estaba abandonada. Todo lo que sabíamos era que las probabilidades de encontrarnos con actividad espectral ahí tenían que ser más bajas que en el patio de trenes o el cementerio, y que lo más probable es que no pasara nada malo por pasar el rato ahí. Pero no podríamos haber estado más equivocados. En el camino por la calle, habíamos estado llenos de esa valentía infantil, como dicen. Pero una vez que llegamos al final de la avenida Elizabeth, y vimos que la vieja casa estaba ahí delante de nosotros, ninguno de nosotros se sintió tan aventurero. Hablamos sobre explorarla, encontrar fantasmas o tal vez incluso algún tesoro enterrado o algún tipo de oscuro secreto familiar. Pero una vez que estuvimos frente a ella, nadie quiso entrar. Recuerdo haber pensado que la vieja casa de plantación no se veía tan espeluznante a la luz del día, y que aunque sabía en mi interior que no había nada ahí más que polvo y telarañas, no podía obligarme a entrar. Todos nos quedamos ahí, murmurando entre nosotros sobre lo peligrosa que parecía, y de repente Leonel me retó a entrar. Recuerdo haber dicho algo como, ¿solo? ¿Ni de broma, estás loco? ¿Crees que voy a entrar ahí solo? Leonel luego retó a Thomas a entrar, y él dijo prácticamente lo mismo. Pero cuando retó a David a entrar, aunque fuera solo por un minuto, David respondió, ¿y qué me vas a dar si lo hago? Leonel pensó un momento, pero David claramente ya tenía algo en mente. Dijo que entraría, subiría a un dormitorio o bajaría al sótano y traería algo de vuelta para probar que había estado ahí. Y a cambio quería al menos la mitad de los dulces que Leonel recogiera la noche siguiente en Halloween. Leonel dijo algo como, ni de broma, y yo también pensé que era un poco excesivo. Pero al final llegaron a un acuerdo. Por cada minuto que David pasara fuera de nuestra vista en cualquier lugar de la casa, obtendría un puñado de dulces de la bolsa de Leonel al día siguiente, cuando saliéramos a pedir dulces. David también dijo que quería un recuerdo del lugar, algo que probara que él era el más valiente de todos nosotros. Pero estábamos convencidos de que no aguantaría más de 2 o 3 minutos, siendo Leonel el más confiado de todos nosotros de que no tendría que darle más que tal vez unos pocos puñados de dulces. Observamos a David caminar a través del pasto crecido hacia los escalones del porche, que crujieron mientras los subía, antes de dirigirse al umbral abierto de la casa. Recuerdo que la puerta había sido completamente arrancada de las bisagras, así que no había más que un orificio negro y ominoso esperándolo. Y cuando llegó a él, David miró hacia Leonel y le dijo que estuviera listo para contar los minutos. Leonel revisó su reloj y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, y luego, tras encender el encendedor que le había prestado Thomas, David se adentró en la oscuridad. Decir que ese primer minuto fue tenso sería quedarse corto. Recuerdo haber esperado a que David gritara de repente, y luego saliera corriendo de la casa diciéndonos que nos fuéramos. También recuerdo haber pensado que sería una forma increíble de gastarnos una broma, pero salir demasiado pronto significaría perder un montón de dulces de Leonel. Supongo que, si lo valoró en su mente, decidió que tener más dulces era un resultado mejor que asustarnos a todos. Porque cuando llegó el final de ese primer minuto, no había señales de él. Cuando terminó el segundo minuto, luego el tercero y luego el cuarto, ninguno de nosotros había escuchado el más mínimo sonido de David. Recuerdo que Thomas miró a Leonel y le dijo algo como, «Si sigue así, no te quedarán dulces después de pedir dulces mañana». Leonel en realidad empezó a preocuparse, porque 5 o 6 puñados iban a ser bastantes dulces. Y todavía no habían negociado si puñados significaba 2 puñados o solo 1, etcétera, etcétera. Y para cuando David había estado en esa casa durante 5 minutos completos, Leonel se acercó a mitad del pasto hacia la casa y gritó algo como, «Está bien, David. Ya hiciste tu punto. Tienes tus dulces, ahora sal».
Casi esperaba que David apareciera entonces desde detrás del marco de la puerta y nos mostrara cómo nos había hecho creer que se había perdido en las entrañas del sótano, o algo así, cuando en realidad había estado parado a solo unos metros de nosotros, probablemente aguantando la risa mientras escuchaba cómo Leonel se frustraba cada vez más. Pero después de que Leonel le gritó que saliera y dejara de bromear, la casa entera permaneció en silencio, tan silenciosa como una tumba, y Thomas comenzó a reírse muy nervioso, diciéndole a Leonel que David iba a quedarse allí tanto tiempo que Leonel acabaría prácticamente trabajando para él durante la recolección de dulces de la noche siguiente. Me reí, pero Leonel no lo encontró nada gracioso, y volvió a gritarle a David que saliera antes de que las arañas comenzaran a subirle por los pantalones. Y la idea de eso me habría hecho salir disparado a toda velocidad, pero David no hizo ni un solo sonido. Era como si no pudiera escucharnos en absoluto. Nos acercábamos a los 10 minutos cuando el ambiente cambió de una emoción nerviosa a una preocupación menor. Y para entonces los tres estábamos mucho más cerca de la vieja casa de plantación, y llamábamos todos el nombre de David con la esperanza de que saliera si nos escuchaba a todos, y no solo a uno de nosotros. Y empezamos a sonar asustados también. Recuerdo que la voz de Thomas temblaba un poco cuando llamó una vez, y cómo su miedo casi se contagiaba. Seguimos llamando un poco más, y luego Leonel de repente anunció que tendría que entrar a buscar a David. Creo que Thomas sabía tan bien como yo que ya no se trataba de los dulces. Para ese punto, estábamos simplemente asustados por nuestro amigo. Leonel empezó a subir los escalones con Thomas y yo siguiéndolo de mala gana. Pero cuando finalmente llegó a unos pocos metros del umbral abierto, empezamos a escuchar un movimiento desde dentro. Leonel volvió a gritar, «David, ¿eres tú?». Pero cuando no obtuvimos respuesta el miedo volvió multiplicado por 10. Empezamos a retroceder, medio esperando que alguna criatura monstruosa, podrida y apestosa, saliera tambaleándose a la luz de la luna con la sangre de David en sus garras y dientes. Lo que fuera se movía muy lentamente, sin prisa, solo esos pasos lentos y constantes que se acercaban cada vez más a la puerta. Seguimos retrocediendo, listos para salir corriendo. Pero de repente, ¿quién sale a la luz de la luna? David. Todos respiramos un gran suspiro de alivio, porque estaba caminando bien, no corriendo, y no tenía señales de heridas o lesiones. Y Leonel dijo, «¿Qué diablos, tío? Nos has asustado». Estaba esperando a que David estallara en carcajadas antes de llamarnos a todos un montón de cobardes. Había asegurado al menos 6 o 7 puñados de los dulces de Leonel, y había logrado tenernos a todos al borde de hacernos pis. Si hubiera sido yo, estaría dando la vuelta de la victoria por el jardín delantero lleno de maleza del lugar. Pero David no hizo nada de eso. En su lugar, simplemente caminó junto a nosotros. Cruzó el pasto y luego empezó a caminar de vuelta por la avenida Elizabeth, mientras Thomas y yo le preguntábamos, «David, David, ¿a dónde vas?». Leonel, Thomas y yo simplemente nos quedamos ahí mirando como preguntándonos, ¿qué demonios le pasa? Y luego lo seguimos calle arriba, preguntándole qué había pasado dentro de la casa. Como dije, no habíamos escuchado ni el más mínimo ruido allá arriba. Había sido un completo silencio todo el tiempo, así que queríamos saber qué había estado haciendo David tanto tiempo. Además, no estaba actuando asustado, al menos no estaba corriendo. Solo estaba caminando como si estuviera cansado y quisiera irse a casa. Thomas y yo corrimos alrededor de él porque no respondía a una palabra de lo que decíamos y dijimos, «Hola David, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó allá adentro?». Fue solo entonces cuando vi que David tenía lágrimas en los ojos. Tanto Thomas como yo decíamos, «Amigo, ¿qué diablos? ¿Qué te pasa?». Y entonces Thomas intentó detenerlo físicamente, pero recuerdo cómo David, en lugar de detenerse, pasó de estar tranquilo a violentamente furioso cuando empujó a Thomas y le gritó, «Aléjate de mí». Gritó tan fuerte que su voz se quebró, como que comenzó como un rugido y terminó en una especie de chillido. Estábamos tan sorprendidos que nos detuvimos en seco, y lo dejamos caminar por un segundo antes de seguirlo nuevamente. Nadie sabía qué decir al principio. Fue algo aterrador verlo perder el control de esa manera en primer lugar. Pero mientras seguíamos a David por la avenida, empezamos a llamarlo de nuevo. Le pedimos que se detuviera, que nos hablara, y luego que al menos bajara un poco el ritmo. Pero nuevamente nos ignoró por completo, hasta que fue el turno de Leonel de adelantarse
y tratar de bloquearle el camino. David intentó evitar a Leonel rodeándolo sin decir una palabra, pero entonces Leonel se plantó frente a él de nuevo. David empezó a lanzar golpes. Leonel se echó hacia atrás tan fuerte para evitar los puñetazos que cayó de culo, y luego Thomas y yo corrimos tratando de separarlos, y David empezó a lanzarnos golpes a nosotros también. Empezó a gritar: «No me toquen, aléjense de mí». Nuevamente su voz se quebraba como si estuviera reprimiendo las lágrimas, y en todo el tiempo que lo conocía, nunca había visto a David actuar de esa manera. Parecía loco, sus ojos estaban desorbitados, su cara roja, y estaba serio en su intento de lastimarnos si nos acercábamos demasiado. Se movió tan rápido hacia Leonel, que éste cayó al suelo. Si Thomas y yo no lo hubiéramos bloqueado cuando lo hicimos, probablemente habríamos terminado peleando con él. No queríamos nada más que nos contara lo que había sucedido en esa casa. Pero si no quería contarnos, no habría manera de hacerlo hablar. Supongo que no tuvimos otra opción más que dejarlo ir. Quiero decir, no tenía otro lugar a donde ir más que a su casa. Así que después de que Leonel se puso de pie, dejamos que David caminara un rato antes de que se desviara en dirección a su casa y desapareciera de nuestra vista. Thomas, Leonel y yo luego caminamos de vuelta hacia nuestras casas, porque no quería seguir a David en la dirección que él iba, en caso de que me viera y decidiera pegarme. Supongo que estaba bastante alterado por haberlo visto así en primer lugar. Así que caminé con Thomas y Leonel un rato mientras intentábamos averiguar qué había pasado en esa vieja casa de plantación. Thomas estaba convencido de que David había visto algún tipo de fantasma o espíritu, porque para él nada más explicaba por qué estaba tan asustado. Pero Leonel no se lo creyó. Él pensaba que David había visto algo lo suficientemente espeluznante como para hacerlo reaccionar de esa manera, pero no podía haber sido un fantasma, porque, como él decía, los fantasmas no existen. Creía que podría haber sido un cadáver, una vieja mancha de sangre o incluso una jaula del tamaño de un hombre en el sótano. Algo lo suficientemente aterrador como para asustarlo, pero no tanto como para que David hubiera visto un fantasma y luego saliera caminando de la casa sin decirnos nada. Lo había perturbado muy profundamente, pero supongo que no lo había visto como una amenaza. Parece ridículo todos estos años después, pero en ningún momento se nos ocurrió volver a la casa y echar un vistazo nosotros mismos. ¿Sabes? Para que pudiéramos saber por nosotros mismos lo que David había visto. Pero solo éramos niños, hombre, niños asustados, y todo lo que queríamos era volver a casa y esperar que David nos contara lo que había sucedido la noche siguiente, cuando fuéramos a pedir dulces. Al día siguiente recuerdo que llamé a la casa de David para ver si podía hablar con él. Su mamá contestó el teléfono y al principio sonaba perfectamente bien, pero cuando le pregunté si podía hablar con David, dijo que se sentía mal y no podía hablar. Le pregunté si estaba bien, y ella dijo que sí, pero que estaba arriba durmiendo la siesta después de quejarse de sentirse mal. Recuerdo haberme quedado callado unos momentos, tanto que la mamá de David me preguntó si todavía estaba ahí. Solo entonces reuní el valor suficiente para preguntarle si había actuado raro cuando volvió a casa la noche anterior. Fue su turno de quedarse callada, justo el tiempo suficiente para que yo supiera que su respuesta no era tan natural como quería que sonara, y luego me dijo que no, que David había estado perfectamente bien. Solo se había despertado esa mañana sintiéndose un poco mal. No estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Lo estaba encubriendo, comprensiblemente. Era su mamá, pero ¿por qué? Antes de colgar, la mamá de David dijo que no tenía razón para creer que no iba a salir a pedir dulces con nosotros, y que lo haría llamarme cuando se despertara de su siesta. Esperé y esperé, pero no recibí ninguna llamada de David, así que decidí llamarlo por segunda vez. Y fue entonces cuando me dijeron que todavía se sentía mal, y que no saldría a pedir dulces con nosotros. Estaba devastado, pero no tanto porque no fuera a salir con nosotros, sino más porque sabía que lo que sea que había pasado, todavía lo estaba afectando de una manera lo suficientemente profunda, como para que rechazara la oportunidad de agarrar todos los dulces que pudiera cargar. Pedir dulces era algo enorme para todos nosotros, así que David se lo perdiera era un gran asunto, y Leonel y Thomas también lo sabían. Fue casi imposible disfrutar pidiendo dulces esa noche, tanto así que terminamos yendo a la casa de David para darle una parte de nuestros dulces. Estábamos desesperados por verlo, desesperados por asegurarnos de que al menos estuviera más o menos bien. Pero cuando llegamos a su puerta,
Su mamá nos dijo que estaba demasiado enfermo para recibir visitas, y se mantuvo enfermo. Lo pongo entre comillas, durante aproximadamente una semana antes de que finalmente tuviera la oportunidad de hablar con él por teléfono. Recuerdo haberle preguntado solo una vez si quería hablar sobre lo que había pasado en esa casa, y me respondió, palabra por palabra, que si alguna vez le volvía a preguntar sobre eso, dejaría de ser mi amigo. Así que no volví a mencionarlo. Resistí la tentación durante todo el tiempo que lo conocí, pero David nunca volvió a ser el mismo niño. Entró en esa casa siendo una persona, y salió siendo otra completamente diferente. Y por más que lo intentamos, ninguno de nosotros pudo entender por qué. Leonel, Thomas y yo estábamos demasiado asustados para volver a la casa en la avenida Elizabeth, por miedo a que lo mismo que le había pasado a David, nos sucediera a nosotros. David también les dijo a los dos lo mismo que me dijo a mí, que no quería hablar del tema bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo pena de excomunión. Así que ellos también se mordieron la lengua y evitaron el tema. Pero esa no fue el final de la historia. No creemos que fuera una coincidencia que la vieja casa de plantación en la avenida Elizabeth fuera demolida apenas 6 meses después de que David entró en ella. Y esa fue la vez que más cerca estuve de romper mi promesa de no preguntarle qué había visto allí. Porque el día de la demolición realmente fue la última oportunidad de ver por nosotros mismos lo que había dentro. Pero, de nuevo, no había manera de que yo entrara solo en ese lugar, ni siquiera a plena luz del día. Quizás debía haberle preguntado, pero no quería perder a un amigo tan antiguo como David, aunque ya no fuera el mismo chico que yo había conocido. La familia de David se quedó en Hattiesburg alrededor de 1 año más, lo suficiente como para que él terminara el 8º grado. Un día nos dijo que se mudaba. David se fue a Jacksonville, aparentemente porque su mamá quería estar más cerca de sus padres en su vejez. Intentamos mantener el contacto con él, pero siempre parecía que a nosotros nos importaba mucho más seguir con la amistad que a él. Le preguntábamos por teléfono si alguna vez pensaba volver a visitarnos, y siempre decía, no sé, tendré que ver qué dice mi mamá. Nunca parecía muy entusiasta al respecto, y con el tiempo Thomas, Leonel y yo entendimos la indirecta. Antes de darnos cuenta, perdimos el contacto por completo. Muchos años después, encontré una cuenta de Facebook que creía que era la suya, pero no tenía foto en el perfil, así que no había manera de estar seguro. Le envié una solicitud de amistad, pero nunca fue aceptada. Supongo que David no usaba mucho esa cuenta. Esperaba que algún día la aceptara, tal vez que consiguiera mi número de alguien y me llamara. Pero hace unos 10 años recibimos una mala noticia. David había muerto por una sobredosis de drogas. Heroína, dijeron. Ni siquiera había cumplido 40 años. En el funeral escuchamos de personas que lo conocieron en Jacksonville, que había estado luchando contra la adicción durante años. Ninguno de nosotros tenía idea. Pero realmente me afectó cuando escuché a la gente decir que casi siempre le pedía dinero a cualquiera que conociera cuando estaba sin un centavo. Nunca nos pidió dinero a nosotros, y demonios probablemente le habría dado todo el dinero que necesitara, solo por hablar con él después de todos esos años. Pero nunca nos pidió ayuda, ni siquiera en su peor desesperación. Nunca regresó a Hattiesburg, y creo que eso tuvo todo que ver con lo que vio en esa casa en la avenida Elizabeth la noche antes de Halloween, tantos años atrás. En el funeral, terminé obteniendo el número de teléfono del antiguo patrocinador de Narcóticos Anónimos de David. Era el tipo que probablemente mejor lo conocía en Jacksonville, ya que pasó mucho tiempo con él en los últimos años antes de su muerte. Habló sobre su adicción en el funeral, y me dijo que si alguna vez quería escuchar algunas anécdotas menos deprimentes sobre los últimos años de David, que le llamara. Bueno, lo llamé, pero solo para preguntarle si David alguna vez había mencionado la noche del 30 de octubre, allá cuando éramos niños, y más específicamente lo que pasó en esa casa. Me dijo que no, que David nunca lo mencionó ni una sola vez, y él y David habían hablado de todo tipo de cosas de su infancia. Incluso nos había mencionado a nosotros un par de veces. Le di las gracias, colgué el teléfono y lloré. No porque no hubiera descubierto el terrible secreto de David, sino porque me di cuenta de que el haberlo guardado con tanto recelo pudo haber sido lo que terminó matándolo. Descansa en paz, David. Todavía te extraño.
Amigos, la noche de Halloween del 9 de 1977, los padres de Nema Louise Carter, de 19 meses, la acostaron en su cuna y le dieron un beso de buenas noches. Los Carter vivían en Lawton, Oklahoma, una ciudad de alrededor de 90,000 habitantes que sirve como la sede del condado de Comanche. Lawton se desarrolló en tierras que antiguamente fueron reservas de los pueblos Caddo, Comanche y Apache. Fue incorporada en 1901 y fue nombrada en honor al mayor general Henry Ware Lawton, quien sirvió en la Guerra Civil, donde ganó la Medalla de Honor antes de ser asesinado en acción durante la Guerra Filipino-Estadounidense. El paisaje de Lawton es típico de las grandes llanuras, con una topografía plana y colinas suavemente onduladas, mientras que el área al norte de la ciudad está marcada por las montañas Wichita. Aunque la economía de Lawton todavía depende en gran medida de Fort Sill, ha crecido para abarcar educación superior, atención médica, comercio minorista y manufactura, sector en el cual trabajaba el padre de Nema, George Carter. Después de acostar a su pequeña hija a dormir, los Carter se retiraron a su propia habitación para descansar. Pero al despertarse la mañana siguiente, descubrieron que habían salido de sus sueños y entrado en la peor pesadilla de cualquier padre. La cuna de la pequeña Nema estaba vacía, y ella no se encontraba por ningún lado. Tras contactar a la policía, los oficiales fueron enviados a la casa de los Carter, donde tomaron declaraciones y realizaron una búsqueda. Los oficiales deseaban principalmente identificar el método por el cual el secuestrador de Nema había entrado a la casa de la familia Carter. Pero después de un análisis exhaustivo de la casa, llegaron a una conclusión profundamente escalofriante. Dado que las ventanas del dormitorio de Nema aparentemente habían permanecido cerradas con llave durante la noche de su secuestro, y se había descartado la posibilidad de una entrada forzada, los oficiales se enfrentaron a una posibilidad aterradora. El secuestrador de Nema habría entrado subrepticiamente a la casa durante las horas del día, antes de esconderse en el armario de su habitación hasta que sus padres se durmieran. Solo entonces habría podido llevarse a la pequeña Nema fuera de la casa sin alertar a sus adorados padres. El secuestro de Nema conmocionó a toda la comunidad local, con la policía alentando a los miembros del público a estar atentos a cualquier signo de actividad sospechosa. Nadie podía comprender por qué alguien querría secuestrar a una niña de 19 meses, pero parecía inconcebible que las intenciones del sospechoso fueran asesinas. Todos los esfuerzos de búsqueda que siguieron dependieron de la posibilidad de que la pequeña Nema aún estuviera viva y que alguien la estuviera reteniendo con la intención de transportarla fuera del estado. Pero la realidad era mucho más aterradora. Alrededor de un mes después del secuestro de Nema, un grupo de escolares estaba explorando una casa abandonada a unas 4 cuadras de donde vivía la familia Carter. La casa había sido gravemente vandalizada. Su interior era un caos de vidrios rotos y grafiti rústico. Pero quienes alguna vez fueron dueños de la casa, habían dejado la mayoría de sus muebles. A medida que los niños exploraban la casa, su curiosidad los llevó a abrir armarios, alacenas y gabinetes con la esperanza de encontrar algún tesoro perdido hace tiempo. Pero hasta que llegaron a la cocina deteriorada de la casa, sus hallazgos habían sido basura y no tesoros. De repente, uno de los niños se fijó en el refrigerador y se preguntó en voz alta si habría comida dentro. Con una mórbida curiosidad, los amigos del niño lo alentaron a abrir la puerta del electrodoméstico. El niño hizo lo que le pedían, se acercó al refrigerador y luego abrió la puerta. Pero en lugar de ser recibido por la vista de verduras podridas y carne infestada de gusanos, lo que los niños vieron ese día los perseguiría por el resto de sus vidas. En uno de los estantes de vidrio desnudo del refrigerador yacía el cuerpo asfixiado y en descomposición de la pequeña Nema Carter. Lawton siempre había sido un lugar algo rudo y duro, y no era ajeno al crimen menor, y a veces violento. Pero el secuestro de niños en medio de la noche era inaudito, o al menos casi inaudito. Solo el año anterior, el 8 de abril de 1976, las hermanas gemelas Mary y Tina Carpenter fueron secuestradas a plena luz del día mientras veían televisión en la casa de su abuela. Según el informe, un amigo de las gemelas Carpenter abrió la puerta de la sala antes de convencer a las 2 niñas para que salieran. Las 2 pequeñas, de 3 años, lo siguieron, pero pronto se encontraron con Jacqueline M. Rubido, de 16 años, quien comenzó a arrastrar a las niñas por la calle.
En llamadas a la policía, los testigos afirmaron que las gemelas Carpenter lloraban e intentaban liberarse del agarre de Rubido. Instaron a la policía a darse prisa, pero cuando los oficiales llegaron al lugar, Rubido y sus dos víctimas ya no estaban. Varios años después, en una entrevista con la policía local, Tina Carpenter, de 10 años, dijo: «Nos llevó a una casa, era blanca, cerca de las vías del tren. Había muebles rotos adentro. Cuando llegamos, nos llevó al refrigerador y nos dijo que nos metiéramos. Dijo que su tía vendría a sacarnos y nos llevaría por helado más tarde». Las gemelas Carpenter hicieron lo que se les pidió, demasiado aterrorizadas de Rubido para arriesgarse a desobedecerla. Pero una vez adentro, Rubido simplemente cerró la puerta de golpe y salió corriendo. 2 días después, un grupo de niños jugaba en una casa desierta cuando escucharon débiles gemidos provenientes de un refrigerador sucio. Una niña de 11 años llamada Kathy Ford y otro niño del vecindario valientemente abrieron la puerta del refrigerador, y Tina Carpenter cayó exhausta, aterrorizada, pero viva. Milagrosamente, Tina había sobrevivido respirando a través de un pequeño agujero en el refrigerador. Su hermana gemela, por otro lado, no fue tan afortunada, y murió como resultado de una prolongada asfixia. Cuando la policía interrogó a Kathy Ford, ella afirmó haber preguntado de inmediato a la exhausta Tina: «¿Quién te encerró en el refrigerador?». La respuesta de Tina fue casi instantánea, usando el apodo de la joven de 16 años cuando afirmó: «Jackie Boo». Jacqueline Rubido, quien también era la niñera de Kathy Ford debido a su amistad con la tía de esta, se convirtió instantáneamente en el objetivo de una investigación policial. Sin embargo, bajo la suposición de que una niña de 3 años sería un testigo poco confiable, y dada la falta de pruebas físicas, las autoridades desesperaban por obtener una confesión directa. Sin ella, la investigación se estancó rápidamente. Al final, la policía no tuvo más remedio que liberar a Jackie Rubido sin cargos, pero la noticia fue recibida con aprensión e inquietud por parte de la comunidad local. La gente estaba asustada, realmente asustada, recordó Ray Anderson, investigador de la oficina del fiscal del condado de Comanche. Se preguntaban a sí mismos: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué alguien apuntaría a una niña tan joven e inocente? Las personas salieron a comprar armas, nuevas cerraduras para sus puertas, colocaron rejas en las ventanas de los cuartos de sus hijos. Podías sentir lo asustados que estaban. Tras su arresto y posterior liberación, Jackie mantuvo una presencia tranquila y discreta en el pueblo. De alguna manera, logró recuperar suficiente de su reputación como para que la gente comenzara a contratarla nuevamente como niñera. Y para el otoño de 1977, era la niñera habitual de los Carter, la joven pareja nativa americana que llevaba una vida social activa los fines de semana y que conocía bien a su pequeña hija, Nema. Jackie también era su primera opción como niñera. Durante ese periodo, un intruso levantó a Nema de su cuna con las ventanas cerradas. Se deslizó por el pasillo de la pequeña casa en Lawton, pasó junto a sus padres dormidos y salió por la puerta principal. «Recuerdo esa mañana como si fuera ayer», recordó George, el padre de Nema. Era una de esas mañanas frescas y claras de Oklahoma, un día que de otro modo habría disfrutado inmensamente. En cambio, él y su esposa estaban condenados a soportar la peor pesadilla de todos los padres jóvenes. Alguien había secuestrado a su bebé. George luego dijo que su corazón latía tan rápido que pensó que estaba teniendo un ataque al corazón, y que en su pánico, su esposa Rose comenzó a buscar frenéticamente en los lugares más irracionales. Corrió entre los armarios de la cocina, los armarios de la casa y la caseta del perro familiar. Incluso revisó debajo de la casa y en el campo detrás de la cerca del patio trasero, pero la pequeña Nema no estaba por ningún lado. Durante las primeras fases de la investigación, y dado el alto porcentaje de participación de los padres en los casos de niños desaparecidos, los detectives no tuvieron más remedio que considerar a George y Rose, los propios padres de Nema, como sospechosos preliminares. «Naturalmente los llamamos para interrogarlos», recordó Cecil Davidson, un detective retirado de la policía de Lawton que trabajó en el caso. Aceptaron someterse a pruebas de detector de mentiras, y ambos las pasaron con éxito. Una vez que los padres fueron descartados como sospechosos, casi todos cayeron bajo el manto de la sospecha, incluidas las niñeras del vecindario, Joyce Smith y Jacqueline Rubido.
Es increíble que nos haya tomado tanto tiempo darnos cuenta, recordó Davidson. Pero finalmente alguien recordó que Jackie Rubido había sido implicada en un crimen casi idéntico no hacía ni un año. Y después de eso, todas las miradas se centraron en ella. Cuando el detective Davidson finalmente confrontó a Rubido respecto al secuestro y asesinato de Nema Carter, su respuesta fue, por decirlo menos, fría. Rubido afirmó que estaba jugando bingo la noche en que Nema desapareció, y al principio su coartada parecía sólida. Pero a medida que Davidson continuaba interrogándola, comenzó a dudar de la inocencia de Rubido. Era muy callada, recordó Davidson. Nunca te miraba a los ojos, su mirada siempre estaba en otro lado o mirando al suelo. Siempre estaba a punto de decirte algo crítico, y luego se echaba para atrás, como si tuviera miedo de incriminarse. A la luz de esto, el detective Davidson sigue casi convencido de la culpabilidad de Rubido, pero lamenta la falta de cierre en el caso. Nunca pudimos hacer que confesara, dijo más tarde. La parte frustrante fue que no teníamos pruebas físicas, ni huellas dactilares, ni huellas de pisadas, ni cabellos, ni sangre. Nada. Lo único que creo que realmente teníamos era esa respuesta extraña que obtuve de ella sobre el bingo. Estaba muy enojada por el hecho de que todos los demás pudieron jugar al bingo mientras ella se quedaba atrapada cuidando niños, explicó Davidson. Y hasta el día de hoy estoy convencido de que Jackie Rubido asesinó a Nema, pero el fiscal nunca sintió que tuviéramos lo suficiente para procesarla. El detective Davidson puede estar inquebrantable en su creencia, pero no todos están convencidos de que Jackie Rubido secuestró y asesinó a la pequeña Nema Carter, incluido su propio padre, George. 2 meses antes del secuestro de Nema, los Carter encontraron a su perro envenenado. Unos días después regresaron a casa y descubrieron que había sido destrozada por vándalos. Me cuesta creer que todos esos eventos fueran meras coincidencias, dijo George. La Jackie Rubido que conocíamos, no, simplemente no cuadra. Nunca sentí eso de ella. Siempre que Jackie venía, Nema corría hacia ella y le daba un gran abrazo. Sin embargo, hace varios años, George vio una entrevista en un periódico en la que Jackie decía que había estado drogada en esa época de su vida. Cuando le preguntaron si creía que fue alguien que conocían, George respondió: creo que sí, alguien que estaba familiarizado con nuestra casa, pero nunca he estado completamente convencido de que fuera Jackie. George, cuya esposa Rose murió en el año 2000, sigue atormentado por la aterradora realidad de que nunca se acusó a nadie por el asesinato de su hija. Afirmó que el paso de 3 largas décadas había ayudado a aliviar su dolor un poco, pero, como él lo expresó poéticamente, las preguntas sin respuesta aún arden en mi interior. En las secuelas iniciales de su asesinato, los detectives estaban convencidos de haber identificado positivamente al asesino de Nema, y su principal sospechosa era Jackie Rubido. Sin embargo, ellos también han quedado con un sentido de justicia no realizada. Mi esposa y yo vivimos durante años con los «¿qué pasaría si?», dijo George Carter, quien ahora es un miembro activo de su iglesia local. Nema lloró esa noche cuando la acostamos a dormir, y nunca nos levantamos a revisarla. Pensamos que no queríamos malcriarla, que eventualmente se dormiría. Continuó. Y ahora pienso que la persona que la tomó ya estaba en su habitación, probablemente escondida en el armario. ¿Qué habría pasado si hubiéramos abierto el armario? ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos levantado a revisarla esa noche? ¿Qué habría pasado si la hubiéramos traído a dormir con nosotros? Recuerdo esa noche de Halloween como si fuera ayer, aunque al mismo tiempo hay partes de ese recuerdo que he intentado bloquear. A veces, cuando cierro los ojos, revivo los momentos más oscuros, esos que me arrancaron el alma por dentro. Todo empezó de manera inocente, como cualquier otra fiesta de Halloween. Mis amigos y yo con nuestros disfraces, risas y bromas, listos para una noche de diversión. No sabíamos que estábamos caminando hacia el infierno. Esa noche, el plan era sencillo: asistir a una fiesta de disfraces que nos habían recomendado unos amigos de amigos. No conocíamos a los organizadores ni mucho menos, pero en Halloween, eso es casi lo normal. Siempre hay eventos por aquí y por allá. Fiestas en sótanos, casas alquiladas o galpones abandonados. Lo emocionante de la noche es explorar, ir de fiesta en fiesta, ver gente conocida y desconocida, y disfrutar de la bebida, la música
y las luces parpadeantes. Al menos eso es lo que creíamos que pasaría. Me llamo Pedro y esa noche mi disfraz era simple pero efectivo, un boxeador. Llevaba un pantalón corto, vendajes en las manos y un protector bucal que hacía que mis palabras sonaran extrañas cuando hablaba. Parecía una elección fácil y cómoda, pero poco sabía yo lo simbólico que sería. A veces pienso que, de alguna manera, ese disfraz me preparó para la pelea de esa noche. Mis amigos también estaban listos. Roberto y Andrea fueron de Fred y Daphne de Scooby-Doo, y Diego y Lucas se disfrazaron de policías, con camisas apretadas y gafas de sol oscuras. Nos veíamos ridículos juntos, pero eso era parte de la diversión. Cuando finalmente nos subimos al coche de Diego para ir a la fiesta, el ambiente ya comenzaba a sentirse extraño. Las calles estaban desiertas, con solo unas pocas luces de las casas encendidas, a diferencia de otros años en los que Halloween era una noche viva, con niños correteando en busca de dulces. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestros pechos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentíamos. El lugar de la fiesta estaba bastante apartado. Después de conducir unos 20 minutos desde el centro de la ciudad, nos encontramos en las afueras, donde los edificios empezaban a desvanecerse y la naturaleza reclamaba su territorio. La fiesta era en un galpón viejo, a unos 10 minutos a pie desde la carretera principal. Ya desde el coche podíamos ver las luces parpadeantes y escuchar el eco distante de la música que llegaba a nosotros, filtrándose entre los árboles. «Esto parece algo sacado de una película de terror», dijo Andrea mirando por la ventana con una sonrisa nerviosa. «Justo por eso vinimos», respondió Roberto apretando su mano para tranquilizarla. «Relájate, va a ser divertido». Yo por mi parte no estaba tan seguro. Algo en el lugar me ponía nervioso. No era solo la oscuridad ni el hecho de que estuviéramos lejos de cualquier señal de civilización. Era la vibra del lugar, como si la misma tierra bajo nuestros pies supiera lo que iba a pasar y nos estuviera advirtiendo. Pero, una vez más, era Halloween. Se supone que debe dar miedo, ¿no? Nos estacionamos al borde del camino y empezamos a caminar hacia el galpón. El sonido de nuestros pasos en la grava era lo único que rompía el silencio entre nosotros. A medida que nos acercábamos, notamos que había varios autos estacionados de manera caótica, algunos con las luces interiores todavía encendidas, otros abollados como si hubieran sido golpeados o rayados a propósito. Me detuve por un segundo frente a un coche negro con las ventanas rotas, pero nadie más pareció prestarle atención. «Vamos, Pedro, deja de quedarte atrás», dijo Lucas empujándome suavemente hacia adelante. Él también estaba nervioso, lo podía notar en su tono de voz, aunque trataba de ocultarlo con una broma. Finalmente llegamos a la entrada del galpón. La música retumbaba dentro con una mezcla de risas y gritos que se filtraban por las paredes. Pero algo no estaba bien. Era demasiado fuerte, demasiado intensa, como si la energía dentro de ese lugar estuviera fuera de control. El interior del galpón era un caos visual. Las luces estroboscópicas rebotaban en cada superficie, cegándonos momentáneamente con cada destello. Había humo, tal vez de una máquina de efectos especiales o de cigarrillos, pero no podíamos ver bien. La multitud, aunque no era densa, estaba dispersa por todo el lugar. La mayoría de los rostros estaban cubiertos por máscaras, algunas más grotescas que otras. Algunos llevaban disfraces elaborados, mientras que otros solo vestían ropa rota y sucia, como si no les importara realmente estar allí. Nos dirigimos a la barra improvisada, una mesa larga con botellas baratas y vasos de plástico. Pedimos cervezas, tratando de mezclarnos y sacudir la sensación incómoda que se había asentado en nuestros estómagos desde que llegamos. Roberto intentaba relajarse, bromeando con Diego sobre los disfraces de los demás. «Mira a ese tipo, parece salido de una película de bajo presupuesto», dijo, señalando a un hombre con una máscara de cerdo que parecía demasiado realista. El hombre estaba de pie cerca de una de las columnas, mirándonos de reojo. No decía nada, solo nos observaba. La música seguía subiendo de volumen al punto que casi no podíamos oírnos hablar. Andrea, que había estado bailando con Roberto, se acercó a mí y me dijo al oído: «Esto está raro, Pedro. ¿No te parece que hay algo raro en esta gente?» Asentí, pero no sabía qué responderle. Todo se sentía fuera de lugar, pero no podíamos señalar exactamente qué era. A medida que avanzaba la noche, empezamos a notar que el galpón se vaciaba lentamente.
Al principio no le dimos mucha importancia. Pensamos que la gente estaba saliendo a tomar aire o tal vez a fumar afuera. Pero después de un rato ya no quedaba casi nadie en la pista de baile, solo nosotros y otro pequeño grupo que parecía estar igual de incómodo que nosotros. Los tipos de las máscaras seguían ahí, dispersos por todo el lugar, pero no bailaban, solo observaban. Era como si estuvieran esperando algo, como si supieran algo que nosotros no. «Esto ya no es divertido», dijo Diego tomando su chaqueta de la mesa. «Vámonos de aquí, chicos, algo no me gusta nada. ¿Y si vamos a echar un vistazo afuera antes de irnos?», sugirió Lucas. «Quizás la verdadera fiesta está afuera. Decidimos que sería mejor asegurarnos antes de irnos. No queríamos parecer los aguafiestas que se iban antes de tiempo, pero al mismo tiempo, algo en el ambiente había cambiado por completo. El aire se sentía denso, cargado de una tensión invisible que hacía que el simple acto de caminar por el galpón fuera incómodo. Caminamos hacia la puerta, y fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Fue breve, pero lo suficientemente fuerte como para hacernos detenernos en seco. Nos miramos unos a otros, preguntándonos si realmente lo habíamos escuchado, o si era nuestra imaginación. Pero entonces otro grito, esta vez más largo, seguido de un sonido sordo, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo. Roberto fue el primero en llegar a la puerta. Cuando la abrió, la escena que se desplegó ante nosotros fue como algo sacado de una película de horror, pero peor, porque sabíamos que no era ficción. Afuera, donde antes habíamos visto a algunas personas hablando y fumando tranquilamente, ahora se desataba una pelea brutal, una auténtica batalla campal. Era como si hubiéramos salido a una versión perversa de La Purga, pero esta vez no había reglas, ni lógica, solo caos. La gente se estaba golpeando con lo que tuviera a mano. Palos, botellas rotas, cadenas, cuchillos. Y lo peor no era la violencia en sí misma, sino las expresiones en los rostros de quienes participaban. No era ira lo que veíamos, era diversión. Parecía que realmente disfrutaban de lo que estaban haciendo. Al principio quedamos congelados en la entrada sin saber cómo reaccionar. Fue Diego quien nos sacó de nuestro aturdimiento, jalándonos hacia atrás antes de que alguien nos viera. «¡Mierda! ¿Qué demonios es esto?», gritó, su rostro pálido. Intenté procesar lo que estaba viendo. Gente peleando ensangrentada, algunos ya tirados en el suelo sin moverse, mientras otros seguían pateándolos como si no fueran más que objetos. Y luego vi a ese tipo de la máscara de cerdo. Sostenía algo en alto como si fuera un trofeo. No fue hasta que mis ojos se enfocaron que entendí lo que era. Una cabeza. Una maldita cabeza humana, con el cabello todavía goteando sangre. El tipo la levantaba como si fuera un premio, mientras la multitud a su alrededor gritaba y vitoreaba. El horror que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. El tipo de la máscara de cerdo, levantando esa cabeza como si fuera un trofeo, mientras todos gritaban y reían a su alrededor, me dejó paralizado. Mi cuerpo no respondía. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Era irreal, como si todo fuera parte de una pesadilla de la que no podía despertar. Pero lo era. Era real, demasiado real. Los gritos de la multitud afuera resonaban en mis oídos, mientras que dentro de mí sentía que todo mi ser gritaba en silencio. Mis amigos también estaban en shock. Roberto, quien usualmente era el más despreocupado de todos, apenas podía articular palabra. Andrea estaba temblando, aferrada al brazo de Roberto como si su vida dependiera de ello. Diego, el más racional del grupo, había tomado la iniciativa de alejarnos de la puerta, pero incluso él estaba completamente fuera de sí. «Tenemos que irnos», exclamó, pero nadie podía moverse. La tensión en el aire era asfixiante. Fue Lucas quien, de alguna manera, logró sacarnos de ese estado de parálisis. «Mierda, Pedro, mueve el culo, nos van a ver», gritó empujándome hacia un rincón oscuro del galpón. Poco a poco, todos nos fuimos moviendo hacia atrás, tratando de ser lo más silenciosos posible. Nos escondimos detrás de unas cajas apiladas en una esquina. La luz era tenue, y desde nuestro escondite apenas podíamos ver el caos afuera. Pero los sonidos, esos malditos sonidos, no se detenían. Eran gritos, risas desquiciadas y golpes que resonaban con un eco espeluznante. Era como si el aire mismo estuviera saturado de violencia. «¿Qué demonios está pasando ahí afuera?», preguntó Andrea en un susurro, su voz temblorosa. Nadie tenía una respuesta.
Habíamos venido a una fiesta de Halloween esperando diversión, disfraces tontos y tal vez un poco de miedo controlado, pero lo que estábamos viviendo era un infierno real. La pregunta que rondaba en mi cabeza era, ¿cómo había empezado todo esto? ¿Por qué una fiesta aparentemente normal se había transformado en un baño de sangre? Poco a poco me atreví a echar un vistazo de nuevo hacia afuera. Lo que vi solo empeoró las cosas. No solo seguían peleando, sino que algunos de ellos habían comenzado a usar los cuerpos de los que ya habían muerto. Uno de los tipos, disfrazado de payaso, arrastraba el cadáver de una persona por el suelo como si fuera un saco de arena, y lo levantaba con orgullo antes de tirarlo hacia la multitud. A lo lejos pude ver cómo otros empezaban a decorar lo que antes era un lugar de fiesta con los cuerpos, como si fueran decoraciones de Halloween. Uno de ellos incluso colocó el cuerpo sobre una mesa y lo rodearon, gritando y riendo mientras lo desmembraban. Estaba a punto de apartar la mirada cuando algo me detuvo. Fue solo un instante, pero vi a uno de ellos, un hombre alto con un disfraz de espantapájaros mirándonos directamente. Sentí el pánico subir por mi pecho. Nos había visto. Estaba seguro de ello. Su mirada se quedó fija en nuestra dirección por lo que parecieron ser minutos eternos. No movía ni un músculo. Solo nos observaba desde la distancia con una especie de sonrisa torcida. «Nos han visto», susurré, el miedo apoderándose de mí. «¿Qué?», preguntó Diego acercándose a mí, tratando de mirar por donde yo lo hacía. «Nos han visto», repetí esta vez con más urgencia. Diego se asomó y al hacerlo vio al tipo del espantapájaros comenzando a caminar lentamente hacia nosotros. «Mierda, vámonos», susurró con desesperación. Teníamos que movernos rápido. Sabíamos que no podíamos correr hacia la salida principal, pues nos toparíamos de frente con esa orgía de violencia que se desarrollaba afuera. No teníamos muchas opciones, pero la adrenalina nos impulsaba. Sin decir una palabra, nos escabullimos de nuestro escondite y comenzamos a buscar otra forma de salir. No había muchas puertas en el galpón, pero recordé haber visto una pequeña salida de emergencia al final de uno de los pasillos cuando llegamos. No sabíamos si estaría bloqueada o si nos llevaría a un lugar seguro, pero en ese momento era nuestra única esperanza. Nos movimos lo más rápido que pudimos, cuidando no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podían escucharlo desde cualquier parte del galpón. A medida que avanzábamos, los sonidos del caos afuera parecían intensificarse. Los gritos eran más salvajes y las risas más estridentes. En algún momento, escuchamos el ruido de una botella romperse, y luego el inconfundible sonido de carne siendo golpeada. Me sentí mareado, pero no había tiempo para detenerse. Cuando finalmente llegamos a la puerta de emergencia, Diego la empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió. El pánico volvió a apoderarse de nosotros. «Está cerrada», gritó Roberto golpeando la puerta con el puño. «No puede ser, tiene que haber otra forma», dijo Andrea desesperada. Pero no había otra forma. Estábamos atrapados. Intentamos forzar la puerta empujándola y tirando de ella, pero no cedía. Mientras luchábamos por abrirla, los ruidos afuera parecían acercarse más y más. Ya no había ninguna duda, sabían que estábamos allí. «Vamos, joder», gritó Diego dándole una patada a la puerta. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, escuchamos un clic. La puerta finalmente se abrió, y sin pensarlo dos veces, salimos corriendo hacia la oscuridad. Afuera la noche estaba en su punto más oscuro. No había luces, no había luna. Solo el campo abierto que rodeaba el galpón, con hierba alta que llegaba hasta nuestras rodillas. Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento realmente lo hacía. No miramos atrás, no queríamos saber si alguien nos seguía. Solo corrimos, saltando sobre los baches y tropezando con las piedras en el camino. No sabía cuánto tiempo habíamos corrido, pero eventualmente nos detuvimos para tomar aliento. Nos escondimos detrás de unos árboles, tratando de calmarnos y escuchar. El silencio era absoluto. No había ni un solo sonido, ni siquiera el canto de los grillos o el susurro del viento. Solo estábamos nosotros, jadeando en la oscuridad, preguntándonos si habíamos logrado escapar. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Andrea, su voz apenas audible. Nadie respondió. No había palabras para explicar lo que acabábamos de vivir. No era una simple pelea. Era algo mucho más oscuro, más retorcido. Era como si esas personas se hubieran transformado en monstruos, disfrutando de la violencia de una manera que nunca habíamos imaginado posible.
Pasamos el resto de la noche escondidos entre los árboles, demasiado asustados para movernos. Ninguno de nosotros podía hablar. Cada vez que uno de nosotros intentaba decir algo, era como si las palabras se quedaran atrapadas en la garganta. Estábamos en estado de shock, simplemente esperando que el amanecer llegara y nos ofreciera algún tipo de consuelo. Cuando finalmente salió el sol, fue como si el mundo volviera a la vida. Los primeros rayos de luz nos dieron el valor suficiente para levantarnos y salir de nuestro escondite. Caminamos en silencio, sin atrevernos a mirar hacia atrás. Eventualmente, encontramos una carretera. Ninguno de nosotros sabía exactamente dónde estábamos, pero en ese momento no importaba. Solo queríamos estar lejos, muy lejos de ese galpón. Logramos detener a un coche que pasaba, y el conductor, al ver nuestras caras, supo que algo estaba terriblemente mal. No hicimos muchas preguntas y él tampoco. Nos llevó a la ciudad más cercana, y una vez allí, simplemente nos fuimos cada uno a su casa. Ni siquiera nos despedimos adecuadamente. Creo que todos estábamos tan traumatizados que lo único que queríamos era olvidar. No sé si alguna vez se investigó lo que ocurrió esa noche. Ninguno de nosotros volvió a hablar del tema. Pasaron los días, las semanas, y eventualmente nos fuimos distanciando, como si el recuerdo de esa noche nos hubiera roto a todos de alguna manera. Nadie quería revivirlo. Nadie quería hablar de los detalles. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar los gritos de nuevo, y veo al tipo de la máscara de cerdo sosteniendo esa cabeza como un trofeo. Esos recuerdos siempre estarán ahí, latentes en algún lugar de mi mente, recordándome que, en aquella fiesta, el verdadero monstruo no era algo sobrenatural. El verdadero monstruo estaba dentro de cada una de esas personas, y eso es lo que lo hacía aún más perturbador.